Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. En esta mañana quiero invitarles a abrir las Biblias, a ustedes que me escuchan, hermanos, por las redes sociales, por sus teléfonos, en especial Filipenses. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses. Filipenses capítulo 2 del libro de Filipenses. Una hermosa carta paulina que siempre me ha gustado. Capítulo 2 de Filipenses. Vamos a ver precisamente el tema. El tema es luz en el mundo. Luz en el mundo, ese es el tema. Sí, Filipenses capítulo 2 y verso 12. 2:12 del libro de Filipenses. Quiero estar leyendo Filipenses. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor. Hay que con temor y temblor. Aquí precisamente que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención como la forma dulce de tratar. Estas palabras dulces para tratar, las primeras palabras, dice, por tanto, amados míos, estas palabras dulces, amados míos. Siempre nosotros, sus características de personas amables, usamos palabras dulces. Dice aquí, amados míos. Pero Pedro usaba otras palabras. Hijitos míos. Aquí, pero este escritor, Pablo, entonces, amados míos. A veces nosotros también usamos algunas palabras. Muchas veces nosotros los seres humanos decimos papito, mamita o amor. Usamos siempre palabras dulces. Y precisamente que los escritores de aquellos tiempos también, igual que nosotros, usaban las palabras dulces. Ahora empieza entonces él está muy motivado de esta iglesia, el apóstol Pablo de Filipenses, habla con palabras persuasivas prácticamente y muy motivadoras también. Dice así: amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente. Es que siempre que han obedecido siempre. Y no solamente cuando estoy presente, sino aún ausente, estando aún ausente, han que servido. Dice así. Y solamente estoy presente, sino muchas más ahora que estoy ausentes, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados siempre que en la salvación. ¿Con qué? Con dos características. La primera, con temor y temblor. Siempre, ¿qué dice esta palabra para nosotros? Que siempre que tenemos que ser temerosos a Dios. Amén. Sí, tenemos que ser temerosos a Dios porque un día vamos a estar en la presencia de Dios. Ahora bien, vamos a leer el verso 13 también de capítulo 2 de Filipenses, porque en Dios es el que produce el hacer como el querer por su buena voluntad. En Dios es que produce el querer. También que como el hacer también en Dios. Quiero ir un poquito más adelante. Quiero compartir, brincarme el verso 14. Está leyendo el versículo 15. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, y me dio en una generación, en medio de una generación maligna y perversa. Dice que en medio de una generación maligna y perversa. Ay, hermanos, que entonces nosotros a veces si vivimos en una generación, pero ¿cómo tenemos que ser en el medio de una generación maligna y perversa? Ser luz. ¿Y ser luz qué? Resplandeciente.
Claro que sí, ¿verdad? Una luz resplandeciente en medio de la cual resplandece como una lumbrera. ¿Cómo es ser el cristiano que resplandezca como una lumbrera? Qué hermoso es entonces cuando el vecino dice, no hay como mi vecino. Y, y vemos que algunas situaciones, algunos vecinos han tenido que irse de otras comunidades y hay duelo cuando un buen vecino se va. Y muchas veces he visto que hacen fiesta para despedir el vecino que se va. Qué hermoso, hermano, es estar bien con los vecinos. Y una de las personas que saben cómo es el diario vivir con nosotros es el vecino. ¿Y por qué? Y siempre yo coloco a esto con el vecino. Siempre con el vecino es el colindante. El colindante a veces la gallinita o el cerdo se va a molestar al vecino. Y siempre que por la gallinita o el cerdo va a molestar al vecino, y de ahí vienen las discrepancias por la gallinita o el cerdo que se va a molestar al vecino. Hay muchas veces que la gallinita se va por el vecino y la gallinita se pierde con el vecino. Sí ha pasado, ¿verdad? Sí, hermano, ha pasado eso, ¿verdad? Empieza a crecer grandes discrepancias. Así es que por eso que dice que tiene que ser como que una luz que resplandezca nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que resplandecer en el diario vivir. Yo doy gracias a Dios que algunas épocas he tenido un poquito de controversias, pero la mayoría de las épocas de mi vida he podido soportar al vecino. Cuando yo he podido soportar al vecino y cualquier cosa que se pierda, ni siquiera ir a reclamar nada donde el vecino, es cuando he podido vivir en paz, precisamente. Cuando así puedo decir, entonces es una luz. Cuando vivimos en paz, ¿qué existe cuando vivimos en paz? Es una luz que resplandece con iluminación, con iluminación, lo que quiero decir. Quiero estar leyendo ahora el verso 16, que dice así: ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido de en vano. Así es que no he trabajado de en vano, pero quiero volver a repetir, ha sido de la palabra de vida para que en otros que del día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Cuál es el día de Cristo? El día que tenemos que estar en la presencia de Dios en el tribunal de Cristo, de que no he corrido de en vano, que no he corrido de en vano. El apóstol Pablo en una ocasión, Pablo en una ocasión, él habló y dice que todo lo he sufrido, todo lo soporto, y todo lo he sufrido, ¿amor a quién? A los escogidos. Ahora aquí el apóstol Pablo también dice que mi trabajo pues no ha sido de en vano. Cuando estemos en la presencia de Dios, dice, ni en vano he trabajado, dice así ahora el 17, aunque sea derramado en tribulación sobre él, sacrificio, servicio de vuestra fe, me gozo y regocijaos todos vosotros, aunque gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Precisamente cuando hemos obedecido, cuando somos temerosos a Dios, cuando no hemos trabajado en vano, hay regocijo. Precisamente que en Filipenses también, aquí en Filipenses, también nos habla del regocijo, y es precisamente que en Filipenses 4:4 dice así: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez regocijaos en el Señor. Es que a veces pensamos que los trabajos del Señor se pierde. Dice que la palabra de Dios nunca queda vacía. Dice el libro de Isaías que la palabra nunca queda vacía. Siempre queda algo en la palabra. Cuando escudriñamos correctamente la palabra, entonces nunca queda vacía la palabra de Dios. La persona se puede retirar, puede andar en malos pasos quizás, pero en un momento u otro puede recordar la palabra que ha escudriñado, la palabra que aprendió en la iglesia también, palabras tal vez que quedaron calcadas en su corazón. Hay muchas palabras que quedan calcadas
de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y una de las palabras para mí muy hermosas que han quedado caladas en nuestro corazón: no pagáis mal por mal. No pagáis mal por mal. Es una palabra que cala en nuestro corazón. Es una palabra que debemos de ponerla nosotros realmente en práctica en todo el diario vivir. No pagar mal por mal a nadie. Siempre que regocijaos. Y otra vez que regocijaos. Que Dios me les bendiga.